Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de carbohidratos y una advertencia. Ojo, que el exceso de carbohidratos se transforma en grasa. Una de las preocupaciones de los deportistas suele ser la composición corporal, es decir, mantener de manera lo más constante posible o de la mejor forma posible el porcentaje de grasa y de masa muscular, es decir, aumentar masa muscular y mantener un porcentaje adecuado para el tipo de ejercicio físico que hacemos de grasa corporal, que es diferente, que puede variar en diferentes disciplinas deportivas. ¿Y por qué os hago esta advertencia de ojo de que el exceso de carbohidratos se puede transformar en grasa corporal? Vamos por partes. Primero, tenemos que saber que los carbohidratos son un nutriente esencial para los deportistas. Es la principal fuente de energía, la más rápida y la más eficaz en nuestro cuerpo, porque vamos a decir que estamos preparados para utilizar la glucosa, que es lo que obtenemos de esos hidratos de carbono de manera fácil y de manera rápida. Eso nos mantiene o nos permite obtener la cantidad de energía que necesitamos para realizar nuestro deporte, nuestro ejercicio físico. De ahí la importancia que tiene pues, tener un suficiente aporte de hidratos de carbono antes, durante y después del ejercicio físico. Hasta ahí creo que más o menos todo claro. Esto no es lo único que podemos hacer, hay otras estrategias dietéticas y otras estrategias nutricionales, pero que nos quedarán para otros vídeos porque en este caso me voy a centrar, como os digo, en los carbohidratos. Pero no es la única recomendación que se puede hacer a algunos deportistas, no a todos. Vale. Entonces, ya sabemos que debemos consumir carbohidratos. ¿Cuántos? Dependerá del ejercicio físico que realicemos y de otras actividades que estén en nuestra rutina diaria. Porque no es lo mismo el gasto energético de una persona que juega un partido de tenis, por ejemplo, o de dos. Allí tenemos a dos, uno en cada lado de la cancha. Vale, pues uno trabaja en una oficina sentado y el otro trabaja en un almacén moviendo cajas. Evidentemente, a pesar de que el gasto energético en ese partido de tenis pueda ser prácticamente igual, en su vida diaria no tienen el mismo gasto energético. Y uno de los dos deportistas necesita más aporte de carbohidratos. ¿Cuál será? Evidentemente, el que tiene un trabajo diario habitual, 8 horas al día de trabajo, fijaros si son horas en movimiento, ¿no? Y con unos requerimientos importantes también de levantamiento de peso. Hemos dicho que traslada cajas en ese almacén. Y sin embargo, la otra persona tiene un trabajo sedentario, un trabajo de oficina, prácticamente 8 horas, no exactamente, pero casi 8 horas sentado en una silla con un gasto energético mínimo, porque realmente el gasto energético es muy pequeño en un trabajo sedentario. Así que claro, si yo ahora me pongo a valorar la cantidad de carbohidratos que necesita cada uno de ellos para mantener sus requerimientos de energía, evidentemente serán totalmente diferentes. Para entender por qué el exceso de carbohidratos se transforma en grasa corporal, tenemos que aprender un poquito de fisiología, que nos viene muy bien para saber o conocer cuál es el efecto de estos carbohidratos. La digestión de los carbohidratos que obtenemos a través de la dieta empieza en la boca, con la masticación, con la saliva, que ya tiene enzimas que empiezan a romper esos carbohidratos. La digestión sigue en parte en el estómago y termina cuando llega al intestino, y en ese momento se supone que ya tenemos todos los hidratos de carbono rotos en glucosa en partes más pequeñas para que sean fácilmente absorbibles a través de la pared del intestino, que pasen a la sangre
y que lleguen a las células, y de esa manera obtengamos la energía necesaria. Y aquí podríamos diferenciar dos estrategias diferentes para que veáis también el efecto en esa ingesta. Una, yo ahora me tomo pues un bocadillo de chocolate, todo hidrato de carbono, por poner así un ejemplo. Y por otro lado, el otro deportista va a tomar un bocadillo de pechuga de pollo. Allá tenemos también las proteínas y podríamos ponerle incluso un poquito de grasa, pues porque he puesto la pechuga o en el pan con un chorrito de aceite de oliva. Vale. Los hidratos de carbono tienen un diferente ritmo de absorción en función del tipo de alimento. Los alimentos con un índice glucémico bajo o medio se absorben más lentamente, los que tienen un índice glucémico alto se absorben más rápidamente. Chocolate con leche, no os lo he dicho, que se absorbe más rápido porque tiene más cantidad de azúcar. En este caso es como si yo hago una aglomeración en la entrada, por ejemplo, de un estadio de fútbol. Necesito mucha gente para distribuir por las diferentes puertas, porque todos a la vez no pueden entrar por la misma puerta. Pues eso sería lo mismo que cuando llega de golpe mucha cantidad de glucosa al intestino, necesito mucha cantidad de insulina que reparta esa glucosa por las células. Y de hecho podría tener cola, ¿no?, para que se vaya utilizando. La cola de glucosa en la sangre al cuerpo no le gusta y entonces la manda a otro lugar a esperar. ¿Dónde? Al hígado. Pero es que al hígado tampoco le gusta la glucosa cuando ya tiene su almacén de glucógeno lleno. Yo no necesito tampoco más. Entonces, ¿qué hago? La transformo para que pueda esperar todo el tiempo que haga falta. ¿Y en qué la transforma el hígado? En grasa. Porque los depósitos de grasa no tienen problemas. Pueden almacenar toda la que haga falta, que también nos pueden servir como recurso energético, pero eso sería en otras condiciones. Sin embargo, ese alimento, el pan, por ejemplo, que tiene un índice glucémico alto junto con la pechuga y el chorrito de aceite de oliva, ralentiza su absorción, lo transforma en un alimento que se va a absorber más despacito. Entonces es como si yo tuviese una fila ordenada para entrar por una misma puerta. Me da tiempo que todos entren tranquilamente y no necesito desplazar a gente para un lado o para otro. Sería el efecto de una glucosa de absorción lenta, paulatina, que va llegando poco a poco al torrente sanguíneo. Así que ya hemos visto diferentes factores que nos pueden influir en ese aporte individual de hidratos de carbono a través de la dieta en el caso de los deportistas, y podemos evidentemente pues ver las diferencias que pueden existir en malas valoraciones dietéticas a la hora de incluir hidratos de carbono entre los alimentos, ¿no?, que forman parte de la dieta habitual. Es decir, si yo incluyo pan, arroz, pasta, alimentos típicos, ¿no?, para deportistas, pero realmente soy el tenista que vida sedentaria, trabajo sedentario y solo juego una hora, hora y media al tenis, sí, de muchísima intensidad, pero una hora y media. La otra persona está realizando ejercicio físico prácticamente en la totalidad de su día a día, el aporte de hidratos de carbono evidentemente no puede ser el mismo, y en lugar de darle el bocadillo de chocolate al tenista de trabajo sedentario, se lo tendré que dar al tenista de trabajo activo, porque probablemente va a tener unos mayores requerimientos, su cuerpo es mucho más eficaz a la hora de gestionar esa glucosa que le llega, incluso aunque sea a trompicones. Está entrenado y va a gestionarla mucho mejor y no va a acumularla fácilmente en forma de grasa. Sin embargo, el deportista, vamos a decir, de poca duración, con una vida sedentaria, pero una hora de entrenamiento genial, que está súper bien, no tiene los mismos requerimientos de consumo de hidratos de carbono. Y a veces
Esto, que os he puesto los ejemplos de los bocadillos porque creo que son muy llamativos y muy fáciles de recordar, pero lo podemos trasladar, por ejemplo, a bebidas de reposición o a refrescos que se utilizan muchas veces para mantener la energía durante ese partido de tenis. No necesitan la misma cantidad en ambos casos. Sí como hidratación, pero no como reposición de glucosa, porque todo eso pues, nos va a ir sumando, ¿no?, al resto de la dieta de los deportistas. Por lo tanto, si yo voy a utilizar una bebida de reposición porque sudo muchísimo, eso cuenta. No es algo que yo deba pensar que es agua, porque tiene calorías, tiene glucosa y tiene otros componentes. Y a partir de ahí iré valorando también el resto de mi dieta, porque en este caso, imaginaros que juego al tenis hora y media, 2 horas o 3 o 5 horas, como puede llegar a ser una competición profesional masculina a pleno sol y en verano. Los requerimientos de reposición de electrolitos son muy importantes durante esa competición. Creo que veis un poco por dónde voy, ¿no? Que se debe valorar realmente de manera individual, pero que cualquier exceso, como hemos visto ese proceso de digestión, de carbohidratos se va a transformar, se va a almacenar en forma de grasa. Así que ya veis, los carbohidratos importantes. Esto que os he contado no debe haceros pensar que es mejor una dieta baja en carbohidratos para hacer ejercicio físico. Depende. En algunos deportistas puede ser mejor, en otros no tiene por qué obtenerse mejor rendimiento con dietas bajas en carbohidratos. Lo que tienen que ser son ajustadas a los requerimientos de cada deportista, que es, por supuesto, totalmente diferente de unos a otros. ¿Qué ocurre? Que imaginaros, si yo tengo unos requerimientos pues de un 50% de energía a través de los carbohidratos, el resto se reparte, el otro 50%, entre grasas y proteínas. Si yo tengo unos requerimientos de un 60, 70 o superiores de hidratos de carbono, el resto se reparte en proteínas y grasa, la obtención de energía. Por lo tanto, el plato que yo me sirvo no puede ser igual. Uno tendrá más cantidad de arroz y menos de proteína, el otro tendrá más cantidad de proteína y menos de arroz, por poner un ejemplo de alimentos típicos en las dietas de muchos deportistas. Así que ya sabéis, valoración siempre, siempre, siempre individual. Y lo que le vale a mi amigo es muy probable que a mí no me sirva o me produzca un efecto totalmente diferente. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.